¿Cómo analizaríamos el circuito ahora si tuviera una resistencia en el emisor? Y vimos también, pues, cómo podríamos redibujar el circuito para poder entender mejor este análisis que hacemos de la malla de entrada y la malla de salida. Entonces, ahora, pues, vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? Tengo la fuente de voltaje, tengo las resistencias. Entonces, en este circuito hay que determinar la corriente de colector, la corriente de emisor, la corriente de base, el voltaje de colector, el voltaje de emisor, el voltaje de la base solamente, el voltaje colector-emisor, el voltaje base-emisor y el voltaje base-colector, ¿no? Que son mis tres voltajes aquí. Entonces, primero, si el circuito me dificulta hacer el análisis, todavía no recuerdo cómo está configurado o simplemente quiero volver a hacerlo porque me resulta más sencillo, entonces puedo redibujarlo, ¿no? Tengo mi transistor, tengo en el colector conectada la resistencia, una fuente de voltaje, ¿ja? En el emisor tengo otra resistencia. Aquí tengo mi fuente de voltaje. Ahora hay que recordar que estas fuentes de voltaje que estoy dibujando pues tienen el mismo valor, ¿no? Es lo que representan aquí arriba. Entonces, si es una fuente de 20 volts, esta es una fuente de 20 volts y esta también es una fuente de 20 volts. Tengo mi resistencia de base, que es de 430 kiloohms. Tengo mi resistencia de colector, que es de 2 kiloohms. Tengo mi resistencia de emisor, que es de 1 kiloohm. ¿Sale? Y pues tengo mi referencia o mi tierra en mi circuito. Me piden determinar, entonces vamos a ver qué es lo que quiero determinar. La corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, el voltaje de la base, que es en este punto con referencia a tierra, el voltaje de colector, que sería de este punto con referencia a tierra, el voltaje de emisor, que sería de este punto con referencia a tierra, y el voltaje que hay entre el colector y el emisor, aquí más menos, el voltaje que hay entre la base y el emisor, más menos, y el voltaje que hay entre la base y el colector. Entonces aquí sigue siendo más, menos. Entonces tengo estos tres voltajes. Y entonces puedo empezar a analizar mi circuito. Puedo empezar con la malla de entrada. Tengo menos 20 volts más el voltaje en la resistencia de base más el voltaje entre la base y el emisor, que es el que tenemos aquí. No lo anoté, lo voy a anotar para que el voltaje entre la base y el emisor, colector Más el emisor. voltaje en la resistencia del emisor, ¿no? Así es, voltaje base colector más el voltaje en la resistencia del colector, del emisor, aquí, y eso igual con 0. Entonces ya tengo completo todo. Luego, pues voy a sustituir ahora en función de las corrientes que tengo. Menos 20 volts más la resistencia de base, que vale 430 kiloohms, por la corriente de base, más el voltaje base emisor. Recuerden, esta unión la estoy polarizando en forma directa, que está el positivo de la fuente, la tierra. Entonces esta unión vale 0.7 volts. Más el voltaje en la resistencia de emisor, que será la corriente de emisor por la resistencia de emisor, igual con 0. Y yo sé que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. Y también sé
que la beta, que es la ganancia en corriente, pues es igual a la corriente de la malla de salida, que es la corriente de colector, entre la de entrada, que es la corriente de base. Y entonces de aquí sé que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Entonces, mi corriente de emisor la puedo expresar como beta veces la corriente de base por más la corriente de base, ¿no? O puedo ponerla como la corriente de base por beta más 1, ¿no? Entonces, esa es, aquí ya les hice mi show, la corriente de emisor, ¿sale? Bien, entonces puedo sustituirla aquí. Tengo menos 20 volts más 430 kilo ohms por la corriente de base, más 0.7 volts más la corriente de base por beta más 1 por la resistencia de emisor, que vale 2 kilo ohms. Y esto va a ser igual con 0. Y pues a mí me interesa aún conocer cuál es la corriente en la base. Entonces, de aquí puedo decir que la corriente de la base por 430 kilo ohms más beta, beta vale 50, déjenme sustituirla de una vez, más serían 2000 kilo ohms por 50 más 1. Todo esto va a ser igual, voy a pasar esto ya del otro lado, 20 volts menos 0.7 volts, y entonces mi corriente de base será 20 menos 0.7 sobre 430 kilo ohms más 2 kilo ohms por 51. ¿Cuánto me da? Pero, maestra, ¿la resistencia de emisor no valdría un kilo ohm? Ah, sí, cierto, la de emisor vale 1 kilo ohm. Muchas gracias. Qué bueno que pone atención, compañero. Un kilo ohm. La de 1 kilo se multiplica por beta, ¿verdad? Ah, por 51. Sí, por 5. 50 más 1, 51. Recuerda, aquí. 51. ¿Cuánto me da? Da 40 por 10 a la menos 6. 40 punto qué? Punto 20. Microamperes. Entonces tengo la corriente de base, entonces puedo calcular la corriente de colector, que es igual a beta veces la corriente de base, 50 por 40.20 microamperes. ¿Que me da cuánto? Dos miliamperes. 2 miliamperes. Y puedo calcular también la corriente de emisor, que será la corriente de colector más la corriente de base. Entonces serían 2 miliamperes más
40.20 microamperes, que me da ¿cuánto? $2.04 por miliamperes. 2.04 miliamperes. Ya tengo entonces 3 de mis corrientes. Ahora vamos a calcular en la malla de salida el voltaje en el colector emisor. Entonces, ¿puedo cambiar de diapositiva? ¿Sí? Bueno, me avisan. El análisis de la malla. Sí. Entonces, me voy a centrar en mi malla de salida. Tengo aquí una resistencia. Y tengo mi fuente de voltaje. Las dos fuentes son iguales. Esta resistencia es de 2 kilo ohms. Esta es de 1 kilo ohm. Esta es de 430 kilo ohms. Y ahora quiero, pues, el voltaje en la malla de salida. Aquí. Tendría entonces leyes de Kirchhoff de voltajes en la malla de salida. Y tengo menos 20 volts más el voltaje en la resistencia de colector más el voltaje colector emisor más el voltaje en la resistencia del emisor. Y esto debe ser igual con 0. Ahora, el voltaje en la resistencia de colector, pues ya lo puedo calcular. Tengo el valor de la resistencia y tengo el valor de la corriente. La corriente que obtuvimos fue de 2 miliamperes. Entonces, el voltaje del colector, ¿de cuánto es? Perdón, Sí. ¿ya cambié la diapositiva? Sí. Ah, entonces es mi conexión, perdón. ¿Sí? ¿Sí ven o no? ¿O están viendo otra? Sí, por momentos como que se atrasa, pero muy poco. Bien, bien. Entonces, ¿cuánto me da mi voltaje en la resistencia de colector? 4 más. Tengo 4 volts. Y ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia de emisor, que también ya tengo esa corriente, ¿no? Entonces, sería 1 kilo ohm por la corriente en el emisor, que dijimos es 2.04 miliamperes. ¿Qué me da? $2.04 volts. Entonces, ahora estos valores vamos a sustituirlos aquí. Más 4 volts, más el voltaje colector emisor, que es el que estoy calculando. Uy. 2.04 volts igual con 0. Entonces mi voltaje colector emisor será 20 volts menos 4 volts menos 2.04. ¿Qué me da cuánto? Exactamente. Ya tengo mi voltaje colector emisor. Entonces me decía que quiero el voltaje colector emisor, el voltaje base emisor, si lo conozco, y mi voltaje base colector no lo conozco. Para ello necesito el voltaje de base menos el voltaje del colector, ¿no? Y para calcular mi voltaje de base, que es el voltaje que hay en este punto, pues tengo dos posibles formas de realizarlo. Puedo utilizar este camino o puedo utilizar este otro camino.
Entonces, vamos a hacerlo primero por aquí para calcular mi voltaje de base. Entonces, tengo que va a ser igual a, recuerden, esta es la caída de voltaje que habíamos marcado. Tengo entonces primero menos el voltaje en la resistencia de base, acá menos este voltaje más 20 volts. Aquí está, más menos. Y menos la corriente de base, que fue 430 microamperes. Bueno, ¿cuánto me había dado? No, ¿verdad? No era eso. Es 430 kilo ohms, que es el valor de la resistencia, por el valor de la corriente. ¿Cuánto me dio la corriente de base? $40.20 microamperes. Sí. Más 20 volts. ¿Cuánto me da? $2.17. ¿Este me da 2 puntos y algo? ¿O cómo? ¿Cuánto me da esta multiplicación? A mí me dio 2.714. Menos. Sí, Bueno, es ese. A mí también me dio. no, más. Más 20, ¿cuánto me da? Ah, no, a mí me dio todo en total. En total, A mí en total me dio 19.99. No. va a ser del producto de 430 kilo ohms, sí, 40.20 microamperes me dio menos 17.286. Ok. Menos 17.28. 6. Y aquí me daba, pero es positivo, entonces. 2 puntos que me dijeron. 714. Me dio. Ok. Ya tengo el voltaje de la base. Por un lado. Ahora vamos por el otro, que es por aquí. Entonces, el voltaje de la base será igual al voltaje que hay entre la base y el emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor. Entonces, esto es 0.7 volts más 2.04. 2.04. Me da 2.74 volts, ¿no? Aquí. Me imagino que han de ser por los decimales. 6 por 40. 6. Estos son kilos. Okay. ¿Cuánto me da? Ah, no, ¿verdad? Bueno, ya tengo el voltaje de la base. Deberían ser exactamente iguales. No sé si... Déjenme hacer a mí las cuentas. Ya me quedé con la duda. Esperen.
Bien, ya vi dónde estaba el detalle con los decimales. Aquí, en mi corriente de base me dijeron 4.2, ¿sale? Entonces, bueno, aquí me sale 4.12, no 2. O yo no escuché bien y ya nadie me corrigió. ¿Vale? Entonces, son 4.12. Ahí. El resultado. Y entonces, aquí también son 4.12. Aquí pues no nos afecta porque nada más estamos tomando hasta esta parte. Entonces, pues ya. Y de este lado, ahora sí, entonces son 40.12. Y es que quiero que se acerque más para que vean nada más. Y ya multiplicamos y me da, vamos a borrar aquí. Entonces esto por 430 kilos da 17.25. Vamos a dejarlo en 17.253. Más 20 me da 2.74 volts, ¿no? Y ahora sí ya son iguales. ¿Sale? ¿Sí o no? Bueno, eso es con el voltaje en la base. Ahora vamos con el voltaje de colector, que es el que me hace falta. Entonces, para obtener el valor de mi voltaje de colector, también tengo dos opciones. Puede ser el voltaje que hay, aquí está el colector, de aquí hacia abajo o de aquí hacia acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero este que está aquí arriba. Entonces mi voltaje de colector pues va a ser igual a menos el voltaje en la resistencia de colector más 20 volts. Menos 4 volts más 20 pues ya me da 16 volts, ¿no? Y si lo hago por el camino de abajo, sería primero es el voltaje que hay en el colector emisor más el voltaje en la resistencia de emisor. Entonces, mi voltaje colector emisor fue de 13.96 y el voltaje en la resistencia de emisor que fue de 2.04, 14, 15, pues sí me da 16, ¿no? Entonces, por un lado o por otro, el resultado es el mismo. Nada más, esto es nada más pues para comprobar, ¿no? Que lo puedo hacer por aquí o por acá. Ya será ustedes como lo quieran, cuando se los pida, sí se los pida en el examen. Y entonces ya puedo calcular mi voltaje de base colector, que sería el voltaje que hay en la base, 2.74 menos el voltaje que hay en el colector. ¿Que me da cuánto? Profa, no sé si soy solo yo, pero no me carga nada. Sí, profesora, se quedó en donde escribió menos 4 volts en el voltaje del colector. Se congeló su pantalla. Y a ver, déjenme dejar de compartir y ahorita lo volvemos a ver si viene. Vamos a compartir de nuevo. A ver aquí, ¿ya lo ven? Yo aún no lo veo.
Yo veo una Ya pantalla se ve. negra. Ya ahora sí ya lo veo, profesora. Entonces, algo ha de estar pasando con mi internet. Yo no veo nada. ¿No ve nada? No, yo tampoco veo nada. Entonces es su internet, no es el mío. Si alguien ya lo ve, es el Yo sí lo suyo. veo, ¿No? profesora. Yo también lo veo. Sí, yo también lo veo, profe. Yo lo veo, profesora. No está fallando la Entonces, conexión, ve de que se a ver, mueva su cayeron mouse, WhatsApp y maestra. Facebook más temprano. pues hay que acabar este ejercicio, ya nos vamos. Voy a Tranquilo. intentar salir y entrar a ver si ya, porque no, nada más se queda su icono. Ah, no. A ver, intente. Bien. Y los que sí alcanzan a ver, ¿cuánto me da el voltaje de la base colector? ¿Sale? Tengo ya entonces mi voltaje base colector. Y me falta, ¿cuál me falta? Ya tengo el voltaje de la base, el voltaje, pues el voltaje del emisor solito, pero pues ya también lo tenemos, ¿no? ¿A qué es igual el voltaje del emisor? .7. No. Ay, ¿a quién le voy a dar unos cojolazos? Ah, no, perdóneme. Aquí está el emisor. ¿Qué voltaje hay de este punto a tierra? El mismo. ¿El mismo de quién? De la resistencia de 1 kilo. De la resistencia de emisor, ¿verdad? Entonces 2.04 volts. Entonces ya tengo todo lo que me pidieron. Profesora, ¿Vale? pero creo que sí se está trabando su computadora porque yo nada más veo que tiene su mouse sin moverse. Sí, maestra, no se mueve, no se... Yo tampoco veo, por eso no contesto, Yo porque no veo tampoco, dónde profe. señala. Por eso no contesta. Ay, así no se puede, muchachos, ¿eh? No, de verdad. No, mi computadora está funcionando. Bueno, lo estaba haciendo bien. Yo creo que en todo caso debe ser mi conexión de internet. O tal A vez ver, sea la conexión general de internet. O sea, ¿Y no será a Teams? todos. o a Sí, Teams. profesora. Va a ver la grabación y va a ver cómo aquí se queda quieta. Eso espero, porque si en la grabación sale todo, entonces les diré, me mintieron. No, A le ver. juro de verdad que está pasmada su compu, profesora. Sí, yo tampoco veo. Sí, maestra, Ven. no se actualiza. Y bueno, si en dado caso ¿no? en la grabación sí se ve correctamente, será cuestión solamente de repasarla o verla nosotros mismos. Porque no se mueve, profesora, en serio. ¿Y si vuelve a dejar de compartir pantalla y otra vez la comparte? Sí, porque eso ya, así ya se volvió a actualizar cuando lo volvió a compartir. A ver, entonces, ¿qué haremos? Déjenme dejar de compartir otra vez. Y vamos a ver si quiere. Que la tecnología que se pone ruda. A ver ahora. Sí, ya se ve voltaje del emisor igual a 2.04 volts. Bien, entonces ya pueden ver el ejercicio completo. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ninguna que se me ocurra por el momento. No, maestra, creo que todavía no. Bueno, entonces,
Pues, ¿para qué sirve el adicionar esta resistencia extra? Si ustedes variaran la beta del transistor, por ejemplo, al doble, ¿no? A 100, volvieran a calcular todo, verían que las corrientes pues no se incrementan del todo al doble como se esperaría, porque la beta está incrementando al doble. ¿Sale? Vemos un incremento entre el 30 y 60%, que aún así no es deseable, no es deseable, pero que mejora la estabilidad del transistor. Y es que al ser uniones entre dos materiales que conducen de alguna forma o que mueven electrones de manera atómica entre ellos, pues cuando nosotros excitamos con cierto calor, pues lo que hacemos es poner a esos electrones más loquillos, ¿no? Y algunos más se liberan. Y entonces, pues la beta del transistor puede llegar a aumentar con la temperatura. Y cuando nosotros tenemos nuestro circuito en medio ambiente, en estas condiciones, pues tenemos que ser cuidadosos en a qué temperatura va a trabajar este transistor para evitar que en algún momento pues tengamos respuestas que no deseamos, ¿no? Entonces, esta configuración lo que hace es estabilizar al transistor, ¿no? Ya no va a haber incrementos extraños de corriente o muy grandes de corriente si la beta de repente aumenta. Aún así, no es como el más estable de todos, ¿no? Entonces, antes de continuar con otro ejercicio, con otra configuración, me gustaría que viéramos de este mismo ejercicio cómo obtenemos la recta de carga. Igual que hacíamos en nuestro circuito, recuerden que este es el circuito, hago mi análisis de la malla de salida, de mi malla de entrada, de mi malla de salida. Y entonces, para poder determinar la corriente de colector en saturación de mi malla de salida, voy a tomar que el voltaje colector emisor es 0. Y voy a hacer la consideración, porque es cierto, si revisan en su ejercicio, la corriente de colector y la corriente de emisor son casi iguales, ¿no? Es un valor muy pequeñito. Entonces voy a considerar que la corriente de colector es aproximadamente la corriente de emisor y entonces voy a tener esta corriente de colector en saturación va a ser igual aquí a la corriente de colector en saturación, ¿sale? Haciendo esta consideración. Y entonces voy a tener que la corriente de colector en saturación va a ser igual al voltaje sobre el valor de la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Y si la calculo para el circuito que acabamos de ver, pues voy a tener que el voltaje, que es de 20 volts, entre la suma de estas resistencias que tenía en el colector y el emisor, pues me va a dar mi corriente de colector en saturación para ese transistor con esa configuración. Y entonces la anoto, es de 6.6 miliamperes. Ahora necesito el voltaje de colector emisor en corte. Entonces ese lo tomo considerando que la corriente de colector es igual con 0. Si esta corriente de colector es igual con 0 y yo considero que la corriente de colector y la corriente de emisor son iguales, entonces estas se van a hacer 0 y mi voltaje colector emisor pues va a ser igual al voltaje de la fuente, que en el ejercicio que hicimos pues era de 20 volts. Y si recuerdan, la corriente de colector que encontramos al hacer el análisis fue de 2 miliamperes y el voltaje de colector emisor fue de 13.96 volts. Entonces, este es el punto de trabajo, el Q o quiesen de mi transistor. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces fíjense,
Vamos a ver una nueva polarización, pero bastante sencillita. Esta polarización se llama polarización por medio de divisor de voltaje. Y si ven, ahora tengo 1, 2, 3, 4 resistencias conectadas a un valor de voltaje, al mismo valor de voltaje. Entonces, nuevamente, si a mí me cuesta analizarlo aquí, puedo redibujar el circuito separando pues mis fuentes de voltaje. Yo tengo conectado a la base una resistencia 2 que está conectada de la base a la tierra y la dibujo. Aquí está mi transistor, dibujo mi resistencia 2. Tengo una resistencia 1 que está conectado de la base a la fuente de voltaje. La resistencia 1 de la base a la fuente de voltaje y a tierra. Y del otro lado, pues tengo la resistencia de colector, la resistencia de emisor y la fuente que es la misma. Entonces, este ahora es el circuito. Este mismo es este mismo. Pero yo ahora quiero analizarlo. Entonces, si ustedes recuerdan por ahí en sus clases de análisis de circuitos o no sé, no recuerdo cómo se llaman, pues vieron ya lo que es el equivalente de Thevenin. En este equivalente de Thevenin dice cualquier circuito, tan grande o tan pequeño como tú lo tengas, puedes representarlo entre un punto A y B como una única fuente de voltaje en serie con su resistencia. Y esta fuente de voltaje, pues la voy a llamar como voltaje de Thevenin y esta resistencia como resistencia de Thevenin. Y para poder calcular el equivalente de Thevenin, pues primero voy a quitar entre los puntos A y B todo lo que esté conectado, porque quiero calcular el equivalente de Thevenin de esta parte. Entonces esto por el momento lo voy a quitar. Y me queda este circuito donde tengo VCC, R1, R2 y los puntos sobre cuales quiero calcular el equivalente de Thevenin. Entonces el siguiente paso es determinar la resistencia equivalente de Thevenin. Permítanme. ¿Yo? Bien, entonces, para determinar mi equivalente de Thevenin, primero voy a calcular la resistencia. Para calcular la resistencia voy a pasivar fuentes. Entonces, las fuentes de voltaje se pasivan como cortocircuito y las fuentes de corriente como circuito abierto. Entonces, en este caso, esta fuente es una fuente de voltaje y la voy a pasivar o la voy a hacer cero con un cortocircuito. Y entonces, ahora sí, voy a determinar el circuito equivalente de Thevenin vistos entre A y B. Si notan, es un paralelo, paralelo de dos elementos, pues sería la multiplicación entre la suma. Y ya tengo mi resistencia equivalente de Thevenin. Ahora, mi voltaje de Thevenin lo voy a calcular aquí, en este circuito. Y quiero el voltaje que hay entre A y B. Entonces, el voltaje que hay entre A y B, pues es el voltaje de la resistencia 2, que puedo calcular muy fácilmente por medio de un divisor de voltaje. Entonces, ese es el voltaje de la fuente por la resistencia 2 entre R1 más R2.
Y ya tengo entonces mi voltaje de Thevenin, ¿sale? Entonces tengo voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, entonces puedo representarlo en este circuito equivalente. Y bueno, una vez que ya lo tengo, toda esta parte del circuito, la puedo poner o la puedo cambiar por esto y conectar pues lo que había quitado en el principio, que queda igual. Y entonces, si ven, este es el circuito con el que hemos estado trabajando durante estos días. Entonces, la forma de analizarlo, pues es la misma, ¿no? Entonces, de este circuito, lo único que estoy haciendo es determinar el equivalente de Thevenin. Y ahora sí, de esta forma, puedo analizar todo mi circuito. ¿Dudas? No, maestra. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No, hasta el momento no. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sale? Y nos vemos la siguiente sesión, que es mañana. Sí, mañana. Bueno, nos vemos mañana, ¿sale? Sí, profesora, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.